excluir, Diego, la vacuna anti-COVID del esquema de vacunación de personas menores de 18 años. Así mismo, así que vamos a hablar del tema muy interesante y por supuesto vamos a estar atentos a las opiniones también de los televidentes. Exactamente, bueno, y ya los queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompaña el proyectista de esta iniciativa, justamente el diputado Guillermo Rodríguez. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, diputado. Buenas noches, apreciado licenciado Luis. Ya nos vimos esta mañana. Sí, ya nos vimos. Nos vemos otra vez el día de hoy. Bueno, y al director del programa ampliado de inmunizaciones también, Luis Cousirat. ¿Cómo le va? Bienvenido. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Fernanda, Diego, también al diputado Guillermo. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por estar también con nosotros. ¿Cuál es si podemos resumir el proyecto de ley para poner un poco la base de la gente que por ahí no escuchó todavía todos los detalles de este proyecto? ¿Qué realmente contiene? Porque también ya se dijo que tiene esto, que tiene lo otro. ¿Cuál es el proyecto en sí, la parte más importante, diputado? Muy bien, Diego. Así te voy a comentar un poco el espíritu del proyecto de ley en general. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de salvaguardar la integridad no solamente de nuestros seres queridos, nuestras familias, también nuestros niños, nuestros escolares y nuestros adolescentes principalmente. Entonces lo que busca puntualmente este proyecto de ley es de alguna manera excluir la obligatoriedad de las vacunas anti-COVID sobre nuestros niños, los escolares, los adolescentes, los menores de 18 años básicamente. Excluirlo del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Bajo qué argumento, diputado? Bajo el argumento de que hoy nos encontramos en un área gris, donde probablemente el licenciado va a explicar, donde ellos asumen desde la versión oficial de que las vacunas anticoronavirus, de hecho que no son obligatorias. Pero nosotros nos regimos por una ley que es la ley 4621, donde dice expresamente en su artículo 6 que todos los padres, los tutores, los responsables, somos responsables del cumplimiento de esta obligación. Entonces, una incongruencia, por lo menos es una contrariedad el hecho de nosotros decir que no es obligatorio, pero a la par hay una ley que contempla la obligatoriedad de estas vacunas mientras se encuentren en el cuadernillo aquel verde que nuestros hijos, todos, valga la redundancia, también tengo un hijo de 3 años, uno de 6 años, que tienen al 100% su esquema de vacunación completo. Su esquema de vacunación completo. Eso por el mote de antivacuna que muchas veces es una expresión simplista bajo todos los argumentos que muchas veces... No, en absoluto. Un hombre de ciencia, un médico jamás puede ser considerado una antivacuna. Yo provengo de una familia, mi padre es médico, somos 3 médicos en mi familia, pero de esta vacuna puntualmente, o mal llamada vacuna, porque recordemos que uno no puede bajo ninguna circunstancia ponerla al mismo nivel de aquellas vacunas que históricamente han salvado millones de vidas a lo largo del tiempo, la BCG, la hexavalente, contra la rubeola y todas aquellas que están contempladas en aquel librito verde. ¿Bueno, crees que esto salvó vidas, diputado? ¿La vacuna del anticovid? No, yo creo que ha concluido su ciclo natural como cualquier otro virus a lo largo de la historia y que esta puntualmente, hoy por lo menos no vivimos el escenario que vivimos en el 2020, 21, 22, 23. Entonces mi proyecto de ley lo que busca es, por lo menos durante 5 años, en lo que dura el periodo en el que nosotros podemos decir si estas vacunas primero son eficientes y por sobre todo son seguras. Hagámoslo por nuestros niños, nuestros escolares, nuestros adolescentes, por lo menos durante 5 años, donde yo voy a ser el primero en reconocer si estas vacunas son inocuas para nuestra población. Doctor, ¿y la postura que ustedes tienen desde el programa? Bueno, justamente hoy, esta mañana, hemos debatido esto por más de 1 hora 45 minutos en el Pleno de Diputados, en la audiencia pública. Ahí me he enterado justamente que el diputado no es antivacuna, porque yo lo tenía en ese concepto y le felicito al diputado. Y realmente también lo escuché hablar al diputado Rodríguez de que él estaba a favor de la vacuna COVID en los grupos de riesgo. Entonces, eso para mí es una noticia positiva, porque hoy en día el Ministerio de Salud, con 500.000 dosis para este año, para la campaña invierno 2024, no pretende vacunar a más de 6 millones de habitantes. Estamos hablando de grupos de mediano y alto riesgo donde apunta hoy la vacunación. Entonces, el proyecto de ley lo hemos analizado bastante, tiene un artículo, el artículo 1 que habla de que justamente busca que se cumpla a cabalidad el artículo 8 y el artículo 10 de la ley 4621 nacional de vacunas, y hoy en día el Ministerio de Salud, el programa ampliado de inmunizaciones lo cumple a cabalidad. Ninguna vacuna entra en el programa ampliado de inmunizaciones sin tener unos lineamientos técnicos de uso. Pero doctor, para precisar más,
esta vacuna o estas vacunas, porque son varias, ¿verdad? Las anti-COVID, ¿no están de hecho en el programa o están? ¿Cuál es el rango? El programa obligatorio. Muy importante la pregunta. Nosotros en el programa manejamos 28 biológicos, de los cuales 24 son vacunas, 4 son inmunoglobulinas y 17 son vacunas obligatorias que forman parte del calendario regular. Vacunas COVID manejamos nosotros dentro del programa, pero no es una vacuna obligatoria dentro del calendario. Yo creo que hemos discutido bastante eso y el diputado se ha dado cuenta de que esa vacuna no forma parte de nuestro esquema nacional de vacunación. No se le va a exigir a ningún niño para el ingreso escolar. Cuando nosotros hablamos de exigencia de un certificado de vacunación para el ingreso escolar, estamos hablando de que tenga al día vacunas del sarampión, que hoy en día tenemos brote en países de la región. Estamos hablando que tenga al día la vacuna contra la varicela, que semanas atrás justamente estábamos discutiendo bastante el brote en Itapúa, en una escuela donde la segunda dosis de la vacuna se administra a la edad de 5 años. Estamos hablando de la vacuna contra el virus del papiloma humano, cáncer de cuello de útero, la segunda causa de muerte hoy en día en mujeres en el país. Y estamos hablando de vacuna contra el tétano, que se administra justamente también en las escuelas como una dosis de refuerzo. ¿Y son obligatorias hoy? Claro, son vacunas que forman parte del calendario nacional de vacunación, vacunas obligatorias. Y hablando netamente del proyecto, ¿ustedes le encuentran razón de ser entonces, ya que no es algo que está incluido en el programa como una vacuna obligatoria? No, y lo discutimos bastante esta mañana y al tener ya una ley nacional de vacunas que establece cuáles son los pasos para que un biológico forme parte del calendario regular de vacunación, están claramente definidos los pasos. O sea, para nosotros está claro, ya tenemos una legislación, incluso con la pandemia, eso no se modificó, incluso se agregaron 2 nuevos artículos que nos facilitaron la compra de las vacunas fuera del mecanismo del fondo rotatorio. Entonces yo creo que eso fue un beneficio adicional que tuvimos gracias al Poder Legislativo de ese momento. Diputado, ¿esto fue hecho en consenso o hablaste con autoridades o hablaste con gente del Ministerio de Salud o fue una iniciativa personal de un grupo? Yo voy a comentarte un poco, Diego, de dónde nace la iniciativa. Sí. Nosotros creo que somos, quienes estamos conversando el día de hoy, tenemos cierta concepción en relación a esto que nos está aplicando el licenciado, ¿cierto? Sin embargo, nuestra realidad es otra. La realidad es otra. Y la única realidad es que en este país hubieron padres paraguayos que han perdido sus respectivos trabajos porque se han visto obligados. Técnicamente nunca fue obligatorio, pero se han visto obligados a recibir la inoculación a cambio de poder preservar su trabajo. ¿En dónde hemos visto, y se dio muchísimos casos, en Alto Paraná, en la capital del país. Nosotros no podemos invisibilizar una cuestión. Es como que digamos, en el país se trafica droga. Yo no veo quién se trafica droga. Y ocurre exactamente lo mismo. A lo que quiero llegar nomás es, hoy basta que de repente se ponga acá, donde en los distintos colegios, sean de la capital del país o del interior del país, llegan las sendas notificaciones a los padres de familia donde le dicen expresamente de que tienen que contar con el esquema de vacunación y entre ellas cita el 90% de las vacunas que citó el licenciado y entre ellas la del COVID. Entonces, ¿cómo le explicás a un padre de familia del interior del país, del Paraguay profundo, que a lo mejor no tiene la capacidad de combativa que nosotros tendríamos en decir, no señores, esto no corresponde, señor director? Ocurre y ocurre todo el tiempo. Entonces sigue pasando. Ayer nomás notificaba la 9ª región sanitaria del departamento del Guairá que van a empezar a solicitar las libretas de vacunación. La gente no tiene esta interpretación, si abarcamos desde lo jurídico, es inconstitucional, es discriminante el hecho de que vos tengas que tener una libreta de vacunación para inscribirle a tu hijo, tengas que tener una libreta de vacunación para poder asistir a un evento público, tengas que tener tu libreta de vacunación para ser atendido médicamente. Pero ya dijo el doctor que no pero es un decir, si notifica la región sanitaria de todo un departamento, como lo hizo el departamento del Guairá, y le está haciendo saber a los respectivos ciudadanos que a partir de hoy, para la respectiva, ¿qué pasa si vos sos un señor del campo, que no tenés demasiada educación y vos estás pasando un cuadro de salud severo y vos querés acudir al hospital, pero vos sabés en tu concepción que te van a pedir? El pobre hombre no lo va a hacer, no va a buscar ayuda. ¿Cuántas embarazadas, cuántos niños, cuántas personas se están viendo automáticamente discriminadas por esta barrera?
Yo entiendo la preocupación, pero pasó en la práctica. Pasó en la práctica, yo me doy cuenta de lo siguiente, nosotros somos personas entendidas, en el colegio de mis hijos no va a ocurrir. El diputado Yamil Esgay mencionaba que en el Dante Alighieri le llega la notificación a sus hijos, o sea que ocurre desde los colegios más chetos del país hasta el interior del país. En el colegio Don Bosco del kilómetro 7, el colegio Soldado Paraguayo, yo no, así, para mí escapa de la razón, porque inició la 10ª región sanitaria, una campaña de vacunación agresiva de la forma en la que se suele hacer, e ingresaron con los alumnitos del 5º año, habían notificado, algunos padres firmaron, otros no. Pero ¿qué hicieron? Los pusieron a todos en la sala. No, fue un evento sumamente traumático porque 2 o 3 niños salieron corriendo, fue en el turno de la mañana, y los propios directores mandaron a los alumnos de cursos superiores a volver a traer a los niños. Ponerle que no le vacunaron, no le inocularon. Posterior a eso, al mediodía llegaron, ya todos los padres ya sabían, se armó una rebelión de 30, 40 padres frente al Colegio Soldado Paraguayo y ya se suspendió ¿Qué vacuna todo. era eso? Y era con la vacuna anticoronavirus. En realidad, eran todas las vacunas sumadas a la de coronavirus. O sea, como dijo bien el diputado Yamil Esgay, y me gustó hoy, no cuesta absolutamente nada nosotros sentar postura firmemente en relación a esto, no dejar esta área gris, decir, no, todas estas son, la de la influenza, la del HPV. No se puede poner a la vacuna anti-COVID al nivel de la vacuna contra el HPV, que es la segunda causa de muerte del país, o contra la que previene la parálisis infantil. No hay un solo criterio médico epidemiológico hoy en el 2024 que amerite que nosotros apuntemos a 1.3 millones de escolares con 3 dosis anuales. Pero yo tengo no es parte de la población a vacunar la escolar. Es lo que se tiene que decir una y otra vez. La población de riesgo, mayores de 50 años con sobrepeso, con obesidad, con comorbilidades, con patologías previas que pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. Yo considero, y digo bien esto, imprudente, considero esto negligente nosotros insistir sobre la vacunación en la faja etaria menor a los 18 años. ¿Y hay base científica? ¿Usted tiene base Y científica? la base científica, el método científico empieza por la observación. No, claro, pero base científica médica. La base científica médica comienza por la observación. Si a nadie en este punto del Ministerio de Salud no le llama la atención la cantidad de cuadros, la cantidad de muertes súbitas, de problemas cardiológicos, de enfermedades autoinmunes que se están presentando en una población menor a los 40 años, es completamente Pero hay ese atípico. dato, diputado. El dato es ese, de que se están dando Pero ahora, ahí que sí haya un está subregistro o que se le atribuya otras cuestiones. O sea, un joven jugando piquivóley cae muerto fulminado, hay 200 motivos ¿Eso pasó probables. siempre o no? No pasó, nunca de la forma en la que hoy Pero está con los pasando. futbolistas que murieron en la cancha. ¿Por qué te acordás de esto? ¿Te acordás? Porque eran tan escasos Porque los eran casos futbolistas. anteriormente de un atleta o de un deportista, pero hoy se ve en una población joven y nosotros no tenemos autopsias para decir. Entonces, negar la existencia de episodios fulminantes, que lo único que vos haces y comenzás a unir los puntos y decir, bueno, ¿qué tienen en común todas estas personas? ¿Tienen el mismo color de pelo, el mismo color de ojo, el mismo peso? No, todas han sido inmunizadas, muchas de ellas con 2, con 3, con 4 o con 5 dosis. Si lo pueden negar, puedes confirmar, pregunto yo. Y se puede confirmar si se hace un trabajo, pero ¿eso no hay qué trabajo. implicaría, Diego? ¿Qué implicaría? Yo les entiendo, y digo bien, entiendo la posición del Ministerio de Salud, porque quizá si yo me encontrase en esa situación, ¿cómo yo revierto? ¿Cómo yo revierto en este punto? ¿Cómo yo salgo a reconocer ante la sociedad que nos hemos apresurado? Porque lanzamos una campaña de vacunación con una vacuna, entre comillas, que está siendo usada por primera vez en la historia de la humanidad, que tuvo un periodo de producción de 9 meses, de iniciado a terminado. La primera vez que se utilizan vacunas de ARN mensajero. Todas, en la totalidad en la que se citó, fueron las vacunas que históricamente resultaron las de virus atenuados o muertos. El 100% de las vacunas que se utilizaron en ARN mensajero, en los ensayos preclínicos, los animales, tanto los monos como las ratas, hubieron muerto, murieron. Nunca se llevó adelante por la que no hubo esa brecha de seguridad para vos decir en 5 o en 10 años. Entonces, claro que en este punto no podría el Ministerio de Salud salir a reconocer, porque ¿a qué se va a exponer?
a demanda y a denuncias masivas de 200, 300, 500 personas demandándole puntualmente al Estado paraguayo, al ministro de Salud, al director del país y todas las personas involucradas. Entonces entraron en un bucle del cual lastimosamente de acá a los 15 años se van a tener que sostener. Diputado, usted hace referencia a los casos de infartos, muertes súbitas, Enfermedades autoinmunes. enfermedades Sí. en general, en personas adultas. ¿Y en niños? Yo no veo que mueran como moscas, como usted está diciendo. ¿Cuánto tiempo nosotros comenzamos la vacunación? Tenemos 2 años. ¿Por qué no Pero hacemos, ya, usted no ya nos ve los damos- efectos en adultos. ¿Por qué no en niños? ¿Y por qué no tomamos justamente ese ejemplo y decimos, vamos a dar un periodo de gracia de por lo menos 5 años, considerando que la situación epidemiológica al punto de hoy no amerita, los números no ameritan, la clínica no amerita, los Pero muchos hospitales... fallecidos de vuelta por COVID, diputado. Menores de 18 años, yo te pido, Diego. Menores de 18 años. Porque si vos llevas esto a un plano general y decís 20.000 paraguayos fallecieron durante la pandemia, pero vos no le estás contando al papá, a la mamá, que ninguno o 4 de ellos en 4 años, porque fueron 4 los fallecidos menores de 18 años, vos llevas a un universo general y eso distorsiona una realidad. Por lo menos es una información a medias. Un joven sano, previamente, con buena condición física, que no presenta sobrepeso y no tiene una enfermedad de base, sencillamente no debería ser habilitado para recibir esta vacuna. Doctor, ¿qué decía al respecto? Bueno, de hecho que el proyecto de ley no hace referencia a la edad, diputado, y usted sabe muy bien de que no habla de menores de 18 años, sino para toda la población. Entonces, con ese proyecto de ley usted estaría excluyendo a estas personas con factores de riesgo que bien mencionó que sí deben recibir la vacuna. Entonces, ese es un sesgo que tiene hoy el proyecto de ley que plantea el diputado Rodríguez. Por otro lado, yo sí tengo cifras. Y el mundo está investigando esto. Estamos hablando de que en los Estados Unidos, justamente datos publicados a finales del 2023, habla de un aumento de 90.000 fallecidos a causa de infarto, una cifra normal. ¿Y en qué edad se daba este aumento? En mayores de 65 años. ¿Y por qué esto? Porque ese grupo de población presenta factores de riesgo. Estamos hablando de obesidad, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de múltiples patologías de base. Pero sin embargo también se vio un aumento en la población joven. ¿Pero a causa de qué? A causa de haber padecido COVID-19. Un año después de la infección se está investigando esto. Un año después de la infección. O sea que no hay una recuperación en semanas como se pensaba con COVID-19, sino que justamente un año después en personas que nunca han recibido vacuna están falleciendo. El COVID-19 produce eso. Estamos hablando de que hay un aumento de 28 veces más de desarrollar infarto de miocardio en una persona mayor de 30 años por haber padecido COVID-19. No por haberse aplicado No por la haberse vacuna. A mí vacunado. me llama la atención porque si desde el comienzo de la enfermedad se dijo que podía traer luego problemas de ese tipo del COVID, ¿por qué se le atribuye a las vacunas y no a la enfermedad que se había advertido que podría generar estos cuadros en la población? Y estos datos de estudios de investigación están publicados. Uno puede acceder en el buscador, puede encontrar toda esta información que estoy hablando, ¿verdad? Se ha visto, los CDC de los Estados Unidos han investigado de que la población de 12 años en adelante tenía mayor riesgo de miocarditis con la vacuna y eso está confirmado. ¿Por qué esto? Justamente se da después de recibir la segunda dosis 3 semanas después. Hoy en día estamos hablando de una dosis anual. ¿Ese riesgo existe? Ya no existe, ya no hay una segunda dosis, hay una dosis anual. O sea, ustedes dicen que con esa dosis anual ya El riesgo no hay desaparece, riesgo. el riesgo desaparece. 0%. Claro. Entonces, nosotros tenemos en el país la tasa más baja de eventos adversos relacionados a vacunas ARN mensajera. Te estoy hablando que no llegamos ni a 2 casos por 100.000 de dosis administradas. ¿Cuánta población se vacunó en Paraguay realmente? Más de 9 millones de dosis administradas, más de 5 millones de personas vacunadas. Más de 5 millones se vacunaron de contra el personas, COVID de personas en Paraguay. en Paraguay. Hace que sumarle unos cuantos que lo hicieron en el extranjero. Claro. Y sin embargo, solo en el 2023 se vacunaron más de 400.000 personas con la dosis anual. En lo que va del año llevamos más de 22.000 personas vacunadas, ¿sí? Dosis anual. Entonces, Y en el ministerio hay alguna denuncia, decir, bueno, yo quiero contar el caso de mi tío, mi hijo, quien sea, que murió a causa de la vacunación. ¿Ustedes tienen denuncias puntuales? nosotros Así. tenemos justamente todos los sistemas de reporte para vigilar estos eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o la inmunización. Hasta la fecha no hemos tenido ni un fallecido reportado a causa de la vacunación. Y fíjate que lo investigamos de forma muy prolongada, estos casos reportados de miocarditis estoy hablando. Entonces, yo creo que la población tiene la total seguridad de que hoy en día las vacunas actualizadas de esta plataforma ARN mensajera, es cierto, salió en tiempo récord, pero tiene más de 20 años de estudio la plataforma ARN mensajera.
Hoy en día es el tratamiento de punta para tratamiento de cáncer, vacunas ARN mensajera. O sea, la tecnología también va avanzando, así como hoy en día hay autos eléctricos, ¿verdad? En comparación a las primeras vacunas que se hicieron y se fueron aplicando, ¿hay variaciones en el compuesto, en la forma de trabajo, en la investigación que tuvieron estas últimas que ahora llegan al país y están siendo aplicadas? Son diferentes. Estamos hablando de que recibimos varias plataformas. AstraZeneca era una vacuna de vector viral, tuvimos Covaxin, una vacuna inactivada, Pfizer, una vacuna ARN mensajera, Sputnik, una vacuna de vector viral no replicativo, también Moderna, una vacuna ARN mensajera. Y hoy en día en el mundo son 3 los fabricantes que han actualizado su composición de vacunas. Que fueron evolucionando, podríamos. Que fueron evolucionando a la recomendación justamente de la vigilancia genómica de los virus que están circulando en el mundo. Hoy en el mundo ya no circula el virus ancestral Wuhan. Hoy es 100% Omicron el causante de todos los casos de COVID y las variantes. ¿Y cuáles son las empresas? ¿Cuáles son las fabricantes? Son Novavax, Pfizer y Moderna. ¿Y cuáles son las que llegan al país? Nosotros tenemos vacunas de Moderna. Vamos a seguir hablando del tema, creo que es muy interesante realmente. Y más allá de la discusión de vacunas, también nos gustaría centrarnos un poco en el proyecto. ¿Por qué ustedes creen que no hay que aprobar y por qué vos, diputado, crees que hay que aprobar este proyecto? Pero tenemos que hacer pausa. Sí, ya venimos enseguida. Muy bien, seguimos nosotros esta noche, hablamos de salud desde el punto de vista de la salud pública en realidad. Exactamente, con este proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Rodríguez, que lo que busca es excluir a personas, decía el diputado usted, excluir a personas menores de 18 años para que no se vacunen contra el COVID. Ese es principalmente mi objetivo. La población escolar, niños, adolescentes y jóvenes, entiéndase, menores de 18 años. Pero jamás se le puede cercenar el derecho constitucional, de hecho, que tiene una persona a acceder a un tratamiento médico si así lo desea. Pero que las reglas estén claras, que este proyecto puede sufrir modificaciones a lo largo de todo este proceso, no pasa absolutamente nada. Yo agradezco muchísimo esto, pero quiero replantear esto y, como bien dije, hay una serie de documentos que yo estuve pasando que ocurren, no es porque nosotros decimos que no pasa, ocurre en el interior del país, ocurre en la capital departamental, ocurre donde fuere, de que el ciudadano puede sentirse en la obligación de tener que inocular a su hijo para acceder a ciertas cuestiones que por derecho, por ser paraguayo, podría o debería de poder acceder. Pero el director del país decía que no dice explícitamente que va a ser solo para menores de 18 años. Sí, no, y tiene toda la razón en ese sentido, porque cuando nosotros hablamos de excluir de repente del programa ampliado, se entiende que se generaliza o que se retira la vacuna como tal. Él mismo dijo que hay vacunas que se encuentran dentro de la obligatoriedad y algunas que son opcionales, o aquellas que tu pediatra te dice, mira, considero que esta puede ser una buena vacuna también para tu hijo, y a mí me gustaría que entrase dentro de esa categoría. Siempre digo, tu pediatra para venderte, o un médico para venderte o prescribirte una Novalgina, para prescribirte un antibiótico, te firma y te sella un documento, y resulta que para vos poder ir a ponerte la vacuna anti-COVID no pasa absolutamente nada. Y ahí ya entramos a la cuestión jurídica, que el país ha renunciado a un derecho soberano para poder acceder a estas vacunas a través de una ley por la cual el país renuncia a cualquier tipo de reclamo de efectos adversos que puedan producirse sobre sus ciudadanos. Uno, para acceder a la vacuna, tiene que firmar un consentimiento informado que dice y le deslinda completamente tanto al Ministerio de Salud como a los entes reguladores o a las farmacéuticas de cualquier tipo. O sea, imagínense lo que es un contrato que vos estés firmando donde no hay nada de win-win, por el contrario. Entonces, esas son cifras o son números que a mí sencillamente no me pueden, licenciado, en este punto decir, tenemos tanta cantidad de dosis. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho, basta que vos hagas un análisis carapé nomás y pregunte, así, el Ministerio de Salud. Por favor, manifiéstese en este posteo si ha presentado algún efecto colateral que usted anteriormente no tenía y posterior a la vacuna tiene. El Facebook o la computadora va a colapsar porque nunca se le dio un seguimiento real y genuino a la cuestión. Pero no hay Claro. estudio. A ver, yo te pregunto, ¿cómo yo le digo a un joven, el joven de 14 años que quedó con síndrome de Guillain-Barré? Guillain-Barré, que quedó básicamente paralítico. O sea, es una afección neuromuscular que se encuentra prescrito dentro de los posibles efectos colaterales, como ya mencionó, la miocarditis, etcétera, etcétera. El síndrome de Guillain-Barré, la miocarditis que te agranda el corazón por 40, 45 días, después pasa.
O sea, a mí ya me asusta, jamás por nada del mundo a ninguno de mis hijos le inocularía de solo saber que ese es un colateral. Siendo que yo le veo jugando, chutando pelota, estando bien, yo pongo riesgo-beneficio y veo que pierdo 100 al lado de cero, prefiero cero. Pero ya se dijo que... Pero no, de que no. Convengamos de que produce. ¿En qué porcentaje, en qué medidas? Podemos decir que es poco. Pero cuando le pones ese planteamiento a un padre, si yo te digo, vos tenés menos posibilidad y no tenés ninguna acá, yo prefiero ir a la ninguna, porque mi hijo hoy se encuentra sano y no se encuentra expuesto. Pero volvámonos al caso de este chico de 14 años. Es muy injusto yo decirle a él, mira, vos no entraste en la estadística, tenés síndrome de Guillain-Barré, hoy estás con tu fisioterapia, tus padres tuvieron que abandonar su trabajo para dedicarse a vos, y el niño está, y que tiene como único antecedente un joven previamente sano, que a los 35 días de su segunda dosis, desarrolla inicialmente leve y posteriormente quedó totalmente paralítico. Y esa clase de casos hay, y hay muchos. Ahora, en el caso de los que mencionaba el licenciado, aquellas personas que aparentemente como consecuencia de haber padecido la enfermedad es que quedan con estas secuelas. Y bueno, y ahí vamos a entrar en una disyuntiva porque, como yo bien dije, el Ministerio de Salud no va a salir en este punto a decir, ¿saben qué? Nosotros le atribuimos a las 5 millones de dosis que pusimos y que esto se va a ir seguir replicando a lo largo de los años. O sea, ¿por qué no podemos en este punto nosotros bajar la pelota y decir, replantearnos? Corresponde a ver la situación médico-epidemiológica en este punto, qué ganamos, qué perdemos. No estamos solamente por haber asumido un compromiso contractual con una farmacéutica, porque hay 4 millones de dosis pendientes. Creo que el licenciado dijo que van a recibir alrededor de 500.000 este año. Quiere decir que estamos hablando de por lo menos, ¿cuántos? 6 años. Soy malo para las matemáticas, pero por lo menos los próximos 6 años nosotros vamos a seguir recibiendo las dosis de COVID. Y yo no veo que nosotros estemos hoy en el escenario del 2022, donde la gente corría los vacunatorios. Muerto hubo de vuelta por COVID el año pasado. Y ahí tenemos que diferenciar nosotros específicamente esta población de riesgo plenamente identificada. ¿Y por qué nosotros no concentramos sobre esa población los esfuerzos, las campañas de vacunación? Y de alguna manera le liberamos completamente a la población infanto-juvenil, que es la que menos padece y que son principalmente el objetivo hoy. Están diciendo, diputado, que no va a entrar ese grupo poblacional. Pero el que más entra, Diego, es una incongruencia. ¿Y quiénes son las campañas de vacunación? ¿A quiénes van enfocadas? Pero no con todas las vacunas. No, pero ahí está, Diego, hay un documento, sí, sala técnica a lo mejor pasa nomás del colegio, que le está notificando el colegio que el escuadrón de vacunación va a venir, en un colegio de Alto Paraná es firmado y sellado por el director del colegio, todo, donde le pide y le avisa que van a venir. Entonces, es una coacción. Pero es opcional, te decían. Pero es una coacción, imagínense, 30 de tus compañeritos se pusieron, y vos no te vas a poner al niñito. Vos no te vas a poner, todos nos estamos poniendo. O sea, nadie tiene que padecer. Yo no te puedo. Es como que llega a una entrevista de trabajo y sácate tu remera, vamos a ver si tenés tatuajes. Es opcional, no, esto no va a ser determinante ni excluyente para contratarte o no. Pues sácate tu remera, vamos a ver. Ese es el nivel de invasión sobre el derecho constitucional de uno de decidir si quiere o no algo. Eso nunca fue ley. Hemos visto que las campañas de vacunación son las que terminaron con muchas enfermedades. En este caso estamos hablando de la pausa, por ejemplo. Por supuesto, no, y soy consciente como médico y un hombre de ciencia, somos conscientes que ha cambiado la historia a lo largo de la humanidad en relación a ciertas enfermedades, pero podemos disentir en relación a esta cuestión puntualmente, podemos hacer una cronología, ver cuándo llegan las vacunas, cuándo entramos nosotros en el pico, cuándo nos llamamos a cuarentena. 8 meses paramos nosotros en lo más duro de la pandemia. Posterior a eso comenzó el superclásico, creo que fue el casamiento de la hija del expresidente en ese entonces. O sea, se empezaron a dar sucesos que ya no coincidían, la gente empezó a liberar, a salir a las calles y nosotros estábamos entrando al pico porque los 8 primeros meses fueron de preparación. Entonces, posterior a eso llegamos a tener 100 fallecidos por día, las camas de terapia a tope. Posterior a eso comienza a caer como cualquier otra cosa y en julio llegan las primeras 1 millón de dosis. Claro, están quienes van a decir le atribuimos a estos, yo y quizá otro grupo también de personas dice, cuando se cumplió el ciclo natural, ya las vacunas llegan cuando el pico de por sí estaba rozando el suelo nuevamente. O sea, un debate que no va a terminar jamás. Licenciado. Bueno, un poco para la tranquilidad del diputado, la experiencia en la escuela Don Bosco, diputado, eran vacunas contra el cáncer de cuello de útero. Entonces, yo te quiero pedir que me acompañes en ese proceso de vacunación del Alto Paraná, porque realmente sos una voz muy creída en el Alto Paraná para llegar con esta vacuna en la vacunación en las escuelas. ¿Y por qué usamos esta estrategia, diputado?
porque vacunar a la población concentrada para nosotros es mucho más fácil que ir casa a casa a buscarle a la niña, porque uno va a estar de mañana, otro de tarde en la escuela y nuestra brigada se va a ir a la casa y no le va a encontrar. Cuando hablamos de quinto grado, diputado, estamos hablando de que estamos buscando a las niñas de entre 9 a 14 años. Sí. Entonces, yo te quiero pedir, diputado, ese favor. Yo me voy a acercar en tu oficina y conversamos de las estrategias que podamos desarrollar para llevar a cabo la vacunación de estas niñas contra cáncer de cuello de útero. Yo te puedo asegurar que no es vacuna contra COVID-19 la que se lleva en las instituciones educativas, porque como bien lo aclaré, esa vacuna está dirigida a la población de alto riesgo. Estamos hablando de solo 500.000 dosis para una población de más de 6 millones de habitantes. O sea, no eran COVID esa vacuna. No eran COVID. Yo incluso me gustaría ir con el diputado a hacer una investigación in situ y para que él se quede tranquilo de que esas dosis que en ese momento se fueron a la escuela eran vacunas contra cáncer de cuello de útero y el refuerzo contra el tétanos dirigida a esa población de 10 años. Porque cuando él menciona quinto grado, justamente quinto grado es una población de 10 años. Porque si queríamos hacer COVID íbamos a tomar todas las aulas. Entonces, ya en esa época nuestro enfoque, y así como vamos a hacer este año, porque estamos pensando, diputados, en agosto hacer una gran campaña de vacunación contra virus papiloma humano y vamos a irnos hasta los 18 años para darle esa oportunidad a la adolescente que no se pudo vacunar por cualquier motivo y darle esa dosis de vida a esa mujer, futura madre, futura esposa. Entonces, muy importante todas estas reuniones o alianzas que podamos hacer, porque él es un representante del Alto Paraná. Víctor, ¿qué problema sería para ustedes? Brevemente, Mati, porque se nos acabó el tiempo. Si se aprueba la ley que están proponiendo, ¿sería un problema para el país? ¿En qué sentido? Sería un problema porque dejaríamos de tener dosis para esta población de alto y mediano riesgo. La ley es bastante clara que es prohibir el uso de vacunas contra COVID-19, no habla de edad en especial. Entonces, hoy en día estamos hablando de que esas vacunas reducen entre un 40 a 60% el riesgo de desarrollar formas graves de enfermedad, y para nosotros es una vacuna que tuvo su impacto y eso lo ha demostrado las estadísticas desde julio del 2021. Mil gracias a ambos por estar con nosotros. Muy interesante de vuelta la charla, pero quizás tengamos que reiterar el encuentro para seguir hablando, si les parece. Con mucho gusto. Por supuesto, director, yo también puedo asumir ese compromiso Te agradezco contigo mucho, siempre y diputado. cuando las reglas sean claras en ese sentido, que nos dejemos un poco esa laguna que se presta a interpretaciones erradas, pero siempre y cuando yo pueda contribuir también a darte esa mano en cuanto a una cobertura nacional en relación al HPV o al cáncer de cuello, para la prevención del cáncer de cuello uterino, considero algo demasiado noble, ¿verdad? Y por el contrario, creo que estas mal llamadas vacunas anti-COVID pueden generarle un daño adverso a la campaña Totalmente. propiamente del HPV. Gracias a ambos por estar. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, después seguimos con más información.